Momento de la entrevista central y esta vez dedicada a lo que pasó el domingo en Bolivia. Allí estuvo una delegación del Parlamento del Sur, del Parlasur, para evaluar y seguir de cerca cómo se dieron esas elecciones. Daniel Cayani, diputado del Frente Amplio, fue uno de los integrantes de esa delegación y ya le damos la bienvenida. Daniel, buenas tardes, gracias por estos minutos. Buenas tardes, Pilar. Es un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bien, me imagino que recién llegado hace unas horas de Bolivia, estás en proceso de cuarentena, eso antes que nada. Estamos, sí, en cuarentena preventiva, 7 días de internación domiciliaria. Después tenemos que hacernos un nuevo hisopado. Ya nos hicimos uno antes de ir, otro antes de volver. Y bueno, y ahora el tercer hisopado dentro de 7 días. Por ahora todos me han dado negativo y bueno, sin duda creo que es importante también mantener los cuidados para tratar de prevenir cualquier tipo de foco infeccioso que sin duda no podría ser para el Uruguay nada beneficioso. Ni hablar. Daniel, los bolivianos acudieron nuevamente un año después prácticamente de haberse realizado elecciones en ese país que, bueno, que fueron objetadas, que se generó un estado, digamos, un gobierno provisorio de alguna manera. ¿Cómo siguieron la evaluación ustedes en estos días que estuvieron allí en Bolivia y que ha generado, de momento, según los resultados que han trascendido, no totalmente oficiales, la victoria de Luis Arce del MAS? Sí, hoy al 73% del porcentaje de votos escrutados, el MAS tiene casi un 52%, y Mesa, que vendría a ser el candidato del segundo partido, tiene casi el 30%, por tanto creo que la diferencia ya es irreversible, más allá que los resultados no están oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. En realidad creo que fue un gran día, un día muy importante para la democracia boliviana, pero también para el continente. En realidad, a partir del domingo, Bolivia vuelve a tener un gobierno democráticamente electo mediante elecciones y sobre todo legitimado por todos los bolivianos y bolivianas. Este fue un día muy particular porque fue un día de una masiva participación. Más del 87% de los bolivianos concurrieron a las urnas, con dos características particulares. Una, la situación política que vos mencionabas. En realidad, en Bolivia había un rompimiento del orden democrático a partir del golpe de Estado que se le hizo renunciar al presidente Evo Morales en las últimas elecciones en octubre del año pasado, y por tanto hubo un año de fuerte persecución, de represión, de asesinatos a líderes sindicales y sociales. Y por otro lado también fue peculiar porque se hizo elecciones, igual que en Uruguay, en un contexto de una pandemia un poco más aguda que existe en Bolivia, y por tanto las medidas de bioseguridad también fueron importantes. Pero creo que se terminó configurando un escenario donde en realidad se pudo consolidar la democracia en Bolivia, se pudo obtener un resultado que es muy amplio, la diferencia entre el primero y el segundo, y creo que sin duda eso también es importante, pero sobre todo se evitó un derramamiento de sangre en Bolivia, que era una de las situaciones que se podían prever y que las instituciones que participábamos, en este caso el Parlasur, el Observatorio de la Democracia, pero también otras instituciones como Naciones Unidas, la propia Observatorio Electoral de la COPAL, la propia Conferencia Episcopal de Bolivia, la propia Unión Europea, también trabajamos para poder lograr que pueda existir un resultado que sea confiable y que sobre todo las elecciones se puedan dirimir mediante el voto de los ciudadanos bolivianos y sobre todo el resultado se respete. Bien, ¿cuál fue el rol además de observar? ¿Tenían zonas delimitadas? ¿Pudieron hablar con distintas poblaciones o comunidades? Porque es digamos, un país que tiene una presencia indígena muy importante, una población originaria que, bueno, históricamente ha estado relegada también, ¿no? Sí, sí. En realidad nosotros estuvimos focalizados en el Alto y en La Paz, que son dos zonas muy importantes. Es el circuito, la zona donde hay más cantidad de votantes en Bolivia. Pero el Observatorio de la Democracia no solo trabajó el día de la elección, sino que mantuvo reuniones con los candidatos, tanto con Luis Arce, el candidato que hoy es presidente electo de Bolivia, y David Choquehuanca, que era la fórmula del MAS, pero también con Carlos Mesa. También hicimos reuniones con el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, hubo un trabajo por debajo, mucho antes de la elección, que permitió, sobre todo, tratar de construir confianzas entre los diferentes actores, que permitieron, entre otras cosas, que aún no conocido el resultado electoral de manera oficial,
tanto el segundo como el primero y también la presidenta de facto reconocieran el resultado electoral, reconocieran los resultados, y creo que eso también es un trabajo que fue hecho de manera muy incipiente creo, por Naciones Unidas, por instituciones muy importantes que sin duda solidificaron la posibilidad de que en Bolivia no haya un derramamiento de sangre, y creo que sin duda eso es muy importante. Por otro lado, creo que también es muy importante porque Bolivia recobró la democracia, y también los aspectos que han sucedido en Bolivia y la situación del resultado electoral también creo que configuran un nuevo escenario desde el punto de vista político para el progresismo en América Latina. Es Claro, decir, eso te quería preguntar, porque además en pantalla estamos viendo al expresidente Evo Morales. ¿Esto cambia el mapa, modifica el mapa de América Latina con este triunfo del MAS? yo creo que sí, había un coro de muchos analistas interesados que establecían que había un fin del ciclo progresista. Yo creo que con esta nueva elección se pone en discusión ese tema, y creo que se genera un eje muy importante entre Buenos Aires, La Paz y Ciudad de México, que es muy claro. Me parece que sin duda el escenario se puede abrir en términos de competencia electoral y sobre todo de disputa del ciclo político. El año que viene, ahora en estos días va a haber elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Chile, pero también el año que viene van a haber elecciones presidenciales en Chile, también va a haber en Ecuador, los próximos años también van a haber elecciones en Brasil. Creo que sin duda hay una reconfiguración de esta nueva etapa, y creo que sin duda se puede abrir una nueva era progresista con estos tres gobiernos, y que sin duda también puede generar un nuevo ciclo progresista en la región, que creo que también es muy importante. Bien, Casiani, ¿cómo observas el rol que ha tenido la Organización de Estados Americanos, sobre todo la Secretaría General? Porque justamente en esta jornada congresistas de Estados Unidos han pedido una evaluación del accionar de la OEA, sobre todo con lo que tuvo que ver con cuando las elecciones se hicieron en octubre del 2019. Sí, yo creo que la OEA ha quedado más que eh, informada de que en realidad fue sí parte, y en realidad fue uno de los actores principales del golpe de Estado que se dio en Bolivia. Terminó legitimando el levantamiento civil y después militar y policial contra un presidente constitucionalmente electo que tenía mandato para cumplir todavía, y sobre todo generó una situación de caos y sobre todo de rompimiento del orden constitucional que sin duda va a quedar en la triste historia de esa institución. Seguramente creo que con los últimos hechos queda demostrado que el propio partido MAS ha tenido una legitimidad muy importante en la sociedad boliviana. De hecho, tuvo más porcentaje de votación que la última elección de octubre, que fue desconocida por este organismo. Así que creo que sin duda eso debe ser motivo de análisis de parte de quienes apoyaron esta reelección del mandatario, del secretario general Luis Almagro. Pero creo que también hay un análisis que es importante hacer. Lamentablemente en esta situación quizás habría que haber tenido una presencia mucho más importante de países sudamericanos y sobre todo el Mercosur. Uruguay tiene la presidencia del Mercosur en estos meses, y lamentablemente el Mercosur ha sido un actor que no ha trabajado en el sentido de poder haber afianzado las confianzas entre los diferentes actores del sistema político boliviano para que estas elecciones sean como fueron, exitosas. Y creo que eso es uno de los quizás mayores ausencias que se ha tenido en estos años. Lamentablemente la Unión Europea, Naciones Unidas asumieron esos roles, y bueno, y creo que también nosotros deberíamos tener quizás por lo menos una visión un poco más integral. La creación de la UNASUR tuvo un papel muy importante en ese sentido, de mantener la democracia en el continente y sobre todo evitar posibles sublevaciones, y creo que sin duda esta fue la gran ausente, y creo que también este es el debate que tenemos por delante. Bien, ¿qué pasa con Evo Morales en este nuevo escenario? Se espera que un rápido retorno a Bolivia. ¿Cuál será el rol que tenga en un futuro gobierno? Bueno, Evo es un líder natural del pueblo boliviano. Él está exiliado en Argentina porque generosamente Argentina y primero México le abrieron las puertas para que no sea linchado como iba a ser cuando se dio el golpe de Estado en octubre. Seguramente los compañeros de MAS deben estar evaluando cuál va a ser la situación que se va a dar con Evo, pero tengo entendido que el propio Evo quería estar el propio domingo en la elección buscando los resultados electorales en La Paz. Todos fuimos conscientes que era necesario tener la mayor
precisión en el resultado de las elecciones, en el proceso electoral y no tener ningún tipo de problemática extra. Pero sin duda creo que Evo Morales va a volver a su tierra natal y sobre todo va a tratar de participar en un proceso de reconstitución de la democracia boliviana. Bolivia tiene en determinados sectores sociales, y uno lo palpa, un odio inoculado y que creo que no es bueno. Creo que es importante ver cómo eso se puede recomponer. Bolivia es un país muy importante desde el punto de vista estratégico, tiene las mayores reservas de gas, tiene las mayores reservas de litio del mundo y sin duda en cualquier país democrático eso genera problemas de integralidad territorial que tiene que ver con que existen a veces grupos secesionistas que tratan de separarse para romper la unidad del Estado plurinacional de Bolivia y que sin duda creo que estos son escenarios que hay que analizar y sobre todo el continente latinoamericano y el continente sudamericano tiene que poner un pensamiento más estratégico y más de visión de largo plazo en este sentido. Bien, ¿cuándo van a hacer el informe desde el Parlasur de lo que ustedes vieron, participaron y charlaron en Bolivia en estos días? Bueno, el Observatorio de la Democracia ya entregó al Tribunal Supremo Electoral el informe de la observación electoral y del trabajo que se hizo previamente. Y seguramente en estas semanas vamos a tener una reunión de la mesa directiva de manera virtual también para poder analizar el informe y cuando podamos, la pandemia mediante lo permita, tener una reunión del Parlamento del Mercosur, también vamos a debatir en el seno del Parlamento, porque en realidad el Parlamento del Mercosur es la única institución que declaró que esto es un golpe de Estado, lo que había sucedido en Bolivia, que era parte de un rompimiento democrático, envió una comisión de derechos humanos junto con la OEA en su momento, y bueno, sin duda tenemos un trabajo por lo menos de largo plazo en ese sentido, y bueno, creo que también es importante analizarlo con el conjunto de los parlamentarios latinoamericanos y sudamericanos sobre todo. Daniel, nos quedan 2 minutos y quería preguntarte por 2 temas, así que te pido ahí brevedad, pero en el 6 de diciembre están previstas elecciones en Venezuela. Ustedes como Parlasur están invitados a participar como observadores. ¿Cómo siguen este proceso de estos comicios en Venezuela que, bueno, también están... digo, en el marco de ciertas polémicas, ¿hay garantías de que se lleve adelante unas elecciones libres, transparentes, con total participación, libre participación de la ciudadanía? Bueno, en realidad, como Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, todavía formalmente no hemos sido invitados. Eso seguramente se va a discutir en las próximas mesas directivas. Y bueno, eso creo que también es parte, nosotros tenemos integración de los parlamentarios y parlamentarias de Venezuela. Seguramente eso va a ser discutido en el seno del Parlamento del Mercosur y la evaluación que hagamos ahí va a permitir o no participar. Creo que es importante que haya elecciones en todos los países, que la ciudadanía pueda elegir libremente en su leal saber entender cuáles son los destinos de su nación y creo que sin duda nadie puede estar en contra de un proceso electoral y menos en Venezuela. La oposición la ha reclamado históricamente hasta estas elecciones parlamentarias y creo que lo que tenemos que tratar de ayudar es que a este proceso se llegue con un proceso que sirva para que la institucionalidad venezolana se fortalezca, pero bueno, eso también es parte del debate que tenemos por delante. Bien, también hay bueno, elecciones en varios países a fin de 2020 y principios de 2021, bueno, inclusive también en Nicaragua, en Chile hay un proceso de consulta a la población para bueno, ver si mantienen o no la constitución de la década de los 80, de la dictadura. Ustedes tienen parte en ese proceso, ¿cómo observan lo que está sucediendo en Chile? Bueno, se cumplió un año del iniciamiento de las protestas en Chile, protestas que han sido muy violentas y que han sido reprimidas por parte del gobierno chileno de manera muy contundente. Creo que Chile está viviendo un momento de mucha intensidad. Quienes hablaban del modelo chileno hace muchos años hoy parecen estar callados. Sin duda eso está crujiendo, esa constitución de la dictadura está crujiendo y bueno, y hay un proceso electoral muy importante donde se van a consultar a la ciudadanía a ver si hay un acuerdo para reformar la Constitución, para saber también cómo se hace el proceso, si es por vía de una Asamblea Nacional Constituyente, constituida por constituyentes y también por parlamentarios. Creo que es importante poder apoyar y sobre todo ir evaluando lo que viene sucediendo tanto en el continente sudamericano como en el latinoamericano, porque en realidad la situación de las democracias en nuestro continente es muy delicada y bueno, creo que sin duda hay que poner en ojo. Chile el año que viene va a tener 5 elecciones, no solo la presidencial en primera y segunda vuelta, sino también elecciones que tienen que ver con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y también
van a haber elecciones el año que viene en Ecuador, de las presidenciales, van a haber elecciones también en Brasil en los próximos meses, bueno, van a haber elecciones nada más ni nada menos que en Estados Unidos en los próximos días. Sin duda creo que son momentos claves donde en realidad seguramente va a haber vientos de cambio en la región y en el continente. Cortita, para un sí o no, ¿Uruguay le está poniendo foco a eso, más allá del Parlasur, a todo este proceso eleccionario de la región? Yo creo bueno, esa es una pregunta que tendría que hacerse al propio gobierno y a la Cancillería. A mí me gustaría que nuestra Cancillería esté un poco más presente en este tipo de situaciones, que esté quizás más preocupada en mediar en este tipo de conflictos y no tanto sacando declaraciones con el Grupo de Lima sobre la democracia en otros países. Pero bueno, también cada gobierno tiene sus prioridades, pero me parece que la vocación que ha tenido el Uruguay históricamente siempre ha sido tratar de poder mediar en la situación de los conflictos, tratar de tener una mirada que trate de arrimar las partes en los conflictos que existen en nuestro continente y sobre todo tener por lo menos una capacidad de diálogo. Y creo que el continente hoy cada vez más necesita de una actitud mucho más activa del Uruguay, con nuestra pequeñez, pero sobre todo con nuestra enorme dimensión en la consideración que tenemos en el escenario internacional, que creo que es muy importante y que hay que valorarla y hay que resaltar. Bien, Daniel Galleani, muchísimas gracias por estos minutos del Informe Capital y bueno, buena cuarentena. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.